Hola, mi nombre es Ángel Sánchez. En esta oportunidad vamos a hablar de las obligaciones tributarias, de los elementos, de los modos de extinción de estas obligaciones tributarias. La obligación tributaria, tenemos en primer lugar, es un vínculo jurídico en virtud del cual una parte se obliga con otra parte a una determinada prestación. De esta definición vamos a encontrar entonces los elementos de la obligación. Vamos a tener como ejemplo para cada uno de los elementos el impuesto predial unificado. Tenemos entonces entre los primeros elementos de las obligaciones tributarias, tenemos el hecho generador, el cual es el presupuesto, es el requisito que se requiere para que se dé la obligación tributaria. Es donde nace la obligación tributaria. Si no hay hecho generador, no hay obligación tributaria. En el ejemplo, en el impuesto predial, ¿cuál es el hecho generador? El derecho a la propiedad. Ahí se da, si usted tiene una propiedad, tiene un bien inmueble, pues obviamente esta obligación está obligado a cumplir con esa obligación tributaria. Un segundo elemento es el sujeto activo, es el titular de la obligación. El sujeto activo desde el punto de vista a nivel generador es la nación, los estados, los municipios y los distritos. Tenemos como ejemplo el impuesto predial unificado, son los municipios, los distritos específicamente establecidos como sujeto activo en cuanto al impuesto predial unificado. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el tercer elemento que lo vamos a considerar para este ejercicio. En caso general, las personas naturales, las personas jurídicas, la sociedad de hecho que tienen que pagar tributo. Son los que asumen la obligación tributaria. Como tal, en otros términos, es el que llamamos contribuyente, es el que está a cargo de la obligación. En el ejemplo, lo que tenía que ver con el impuesto predial son los propietarios, los poseedores, los tenedores de los bienes inmuebles, los que están en la obligación de pagar ese tributo. La base gravable es el cálculo, cuantificación del hecho generador que se aplica a la tarifa. Para el ejemplo de impuesto predial unificado, la base gravable tiene que ver con el cálculo catastral. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo vendo un producto que tiene IVA de 19%, supongamos que el producto lo voy a vender en 100 bolívares más IVA, en este caso la base gravable son los 100 bolívares y los 19 bolívares es el impuesto, entonces debo vender el producto en 119 bolívares. La tarifa que es el valor al porcentaje o porcentaje determinado por la ley para ser aplicado en la base gravable y determinar la obligación tributaria. En el caso del ejemplo de los impuestos predial unificados, que es lo que tenemos como referencia, va de acuerdo a la normativa, de 5 por 1000 a 16 por 1000. Tiene la potestad de establecerlo del 5 al 16 por 1000. Continuamos con el ejemplo anterior que hablábamos sobre la tarifa del 19%, lo que significa que yo debo pagar esos 19 bolívares que generé en la venta. Esos 19 bolívares es el tributo que se le debe pagar al Estado por el ingreso que obtuve en la venta. En el campo tributario existen 5 tipos de extinción de las obligaciones. Tenemos el pago. Esta no debe reducirse simplemente a la entrega de dinero de una persona a otra. Jurídicamente, el pago se puede dar en obligaciones de hacer y de no hacer. Como ejemplo de la obligación de un pago de hacer, puede ser la contratación de una determinada obra, mientras que el ejemplo del pago de no hacer puede considerarse como la tolerancia y el acceso al acreedor por el uso de un bien del deudor. Compensación. La compensación consiste en la cancelación de la unidad tributaria por tener el contribuyente y la administración tributaria créditos y deudas recíprocas, de manera que se extingue la prestación de ambas partes. Tú me debes, yo te debo. Un ejemplo sería John presta a José 2.000 bolívares, José presta a John 1.500 bolívares, José le aumenta 500 bolívares a José para cancelar su deuda. La confusión se da cuando la administración tributaria titular de la deuda tributaria quedará colocada en la situación del deudor en la misma persona, cuando se reúne en una sola persona en la calidad del deudor y acreedor. Ejemplo, cuando una persona no tiene herederos y fallece, automáticamente sus bienes pasan al dominio del Estado.
Pero el Estado, al ser recaudador de impuestos como también deudor, existirían, como quien dice, una confusión. Cuando se recae una sola persona a la cualidad del deudor y el acreedor, ahí es cuando se extingue la obligación tributaria. Tenemos también la prescripción, es el medio de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. La acción de la administración tributaria prescribe a los 8 años. Un ejemplo, el vencimiento de una deuda es en enero del 2021, se empezará el cómputo de los 8 años a partir del primer día del siguiente año. Es decir, si el vencimiento fue el 1 de enero del 2022, le sumamos 8 años más y esta prescribe el 31 de octubre del 2029. Por último tenemos la condonación, que es una medida que puede adoptar el Estado a través de una ley expresa establecida que determina que el sujeto pasivo puede ser eximido de la deuda tributaria. Nos referimos que puede ser perdonado.